Dejados atrás, los chicos. Número 9. Ryan se queda solo. Ryan Dale se despertó temprano aquella fatídica mañana. Tenía un vago recuerdo de haber escuchado ruidos en medio de la noche. No lo habían despertado por completo, pero recordaba haber pensado que su papá regresaba a casa, pero luego recordó que lo esperaban en la mañana. Su mamá iba a recoger a su papá después de que Ryan saliera a encontrarse con los Steele para ir caminando con Raimundito a la escuela. No escuchó a su mamá y pensó que se había levantado antes que ella. Se duchó, se vistió y terminó su tarea antes de bajar a desayunar. Seguramente que ella ya estaría levantada para entonces, pero no estaba allí. Había una nota para Ryan que decía: Cariñito, por favor, quédate hasta que te llame. Voy a traer de llegar al aeropuerto. O'Hare, no estoy segura de llegar a causa de todo lo ocurrido. Por favor, no te preocupes. Y si lo que pasa por la televisión te molesta, simplemente apágalo, cambia de canal. Papá y yo volveremos en cuanto lo recoja. En casa de los Steele no me contestaron, así que no vayas a no ser que hables con la señora Steele o con Raimundito primero. Y no vayas solo a la escuela. Hasta puede que hoy no vayas a clases. Lo dirían en el noticiero. Te llamaré en algún momento durante la mañana. Por favor, no vayas a ningún lado hasta que yo te llame. Te quiero, mamá. Ryan no tenía idea de qué le estaba hablando, pero eso no impidió que se preocupara. Se sirvió un poco de cereal y encendió el televisión que su mamá tenía en el mostrador de la cocina. No captaba ninguna estación y lo apagó. Cuando terminó de comer, pensó en llamar a Raimundito. Los teléfonos no funcionaban, pero se dio cuenta que la luz del contestador automático estaba titilando. Apretó el botón. Su mamá había llamado a las 4:30 de la mañana. Eso era lo que él había escuchado. Ella se habría ido en medio de la noche y ella llamaba. Había entrado mucho después de la nota que le había dejado. Ryan, la cinta había grabado la voz de su mamá. Estoy atascada en medio del tránsito increíble y no sé si podré llegar a O'Hare o volver a casa. Seguiré intentando. Cuando recibas este mensaje, llámame al teléfono del auto, sabes el número. Tampoco me puedo comunicar al aeropuerto. La primera vez que lo intenté, todas las líneas estaban ocupadas. Por lo tanto, en caso de que no consigas, sigue intentando comunicarte conmigo. Y recuerda, no te preocupes, voy a encontrar a papá y volveremos a casa lo antes posible. La voz de su mamá sonaba preocupada. ¿Cómo no se iba a preocupar? Todavía no había podido captar ninguna señal por la televisión, por lo que prendió la radio y conectó sus juegos electrónicos. Estaba inmerso en su juego favorito cuando se dio cuenta lo que había pasado. Era como una película de ciencia ficción, la clase de película que no le permitían ver hasta no cumplir los 12 años y que a decir verdad lo asustaban mucho. Algo había pasado. Millones de personas alrededor del mundo habían desaparecido al mismo tiempo. Habían dejado todo menos la carne y los huesos. Automóviles sin conductor, camiones y vehículos de transporte público chocados,
aeronaves que caían a tierra y aviones que se accidentaban. En cualquier lugar en que alguien estuviese a cargo de algo importante y esa persona desaparecía, pasaba algo terrible. Desconectó el juego de video del televisor y empezó a buscar un canal. Finalmente, todos los canales se veían con claridad y los periodistas hablaban del tema. Decían que los proveedores de servicios estaban encontrando que la electricidad, el agua y con las comunicaciones a veces eran buenas y otras veces malas. Si tiene que hacer una llamada telefónica de emergencia, sea breve y deje la línea desocupada para que se mantengan libres el mayor tiempo posible. Ahora estaba asustado y si su papá hubiera estado en uno de esos aviones en los que desapareció el piloto, eso había sucedido antes de las 11, cuando había escuchado las sirenas. Las noticias decían que había incendios en todos los suburbios y en el centro de Chicago. Es más, había incendios en todo el mundo donde la gente hubiera puesto algo sobre la cocina y luego había desaparecido sin volver a apagarla. Ryan se imaginó a su madre tratando de manejar por la congestionada vecindad. Vio una vista panorámica tomando desde un helicóptero de las autopistas que parecían grandes playas de estacionamiento. La única suerte que podía tener alguien era salir de la autopista y tomar alguna calle lateral. Sabía que su mamá esperaba estar en casa a esa hora y no quería que estuviese mirando solo las noticias. Estaba fascinado con los informes de todo el mundo, mirando con ojos desorbitados y la boca abierta las imágenes que mostraban las desapariciones de personas que dejaban la ropa sobre el suelo. Una grabación desde Hawái mostraba una fiesta de cumpleaños en la cual la niña homenajeada, sus dos hermanos y sus padres desaparecían mientras una vecina filmaba cuando soplaban las velitas. La nena se inclinó sobre la torta y tomó aire. En ese momento desapareció y su sombrero cayó sobre las velas prendiéndose fuego. La mujer que estaba filmando solamente vio las llamas y le echó agua al fuego. Luego se dio cuenta que solamente ella y otra pareja habían quedado en el lugar. Escuchó su jadeo al tratar de hablar mientras filmaba. Los motoncitos de ropa diseminados por todo el recinto. Cuando la estación de televisión volvió a pasar la escena en cámara lenta, Ryan vio lo que la mujer que había filmado no había visto. Justo antes de que el sombrero cayera sobre las velitas, la niña había desaparecido y su vestido había desaparecido del cuadro. Una filmación tomada desde un helicóptero en la costa occidental mostraba a unos policías arrestando a un conductor. Mientras uno de los policías se acercaba al conductor y el otro lo resguardaba, desde atrás, por el lado derecho del vehículo, el conductor y uno de sus dos pasajeros desaparecieron, lo mismo que el policía que estaba en la parte posterior. El patrullero dedujo que se habían agachado en el asiento, por lo que sacó el arma y alertó a su compañero, quien ya no estaba ahí. El policía puso ambas manos sobre su revólver y fue a la parte trasera del auto donde descubrió que su compañero no estaba, pero en su lugar había quedado su gorra, la camisa, la insignia, los pantalones, el arma, las esposas, las municiones y los zapatos. El patrullero se espantó y les gritó a los ocupantes del vehículo para que salieran con las manos levantadas mientras él mismo iba a resguardarse detrás de su propio vehículo. Estando allí agazapado, escuchó los gritos de una mujer histérica que salía del asiento trasero gritando que el conductor y los demás pasajeros
habían desaparecido. El policía la hizo poner boca abajo en el pavimento y le colocó las esposas antes de registrar el auto. Sacó ropa de los asientos del vehículo, luego le quitó las esposas y la consoló mientras trataba de encontrarle algún sentido al asunto. Cuando el camarógrafo se dio cuenta de lo que le había pasado, ya se habían producido varios accidentes en la misma autopista. Sacó una panorámica general donde se veían remolques de camiones colgando de las barandas de separación, automóviles caídos por los precipicios y hasta la ropa de un trabajador que había quedado colgada de la escalera al lado de un elevado poste de luz. Ryan deseaba que su madre estuviera en casa a pesar de no imaginarse que pudiese hablar siquiera, aunque hubiera alguien que lo escuchara. No puede ser cierto. Cambió los canales, pero en todos se repetía lo mismo. A la gente se le pedía que se quedara en su casa para estar segura y mantenerse mejor informada. Intentó llamar nuevamente a Raimundito, pero le contestó la máquina. No dejó mensaje. Más tarde, si se animaba, iría caminando a casa de los Steele para ver qué estaba pasando. Se preguntaba si todos sus conocidos habrían desaparecido. Ryan intentó llamar al teléfono del auto de su madre. Llamó y llamó, pero nadie le contestó. Ni siquiera escuchó la conocida grabación de los teléfonos celulares comunicando que estaba fuera del área de servicio como para saber que se habían comunicado. Su mamá no acostumbraba a dejar el teléfono en el auto cuando no estaba allí y siempre lo tenía encendido. Ryan no se podía imaginar qué pasaba y estaba muy preocupado. Sintonizó una emisora que estaba enumerando todos los accidentes de aviones y los aeronaves que tenían que aterrizar en el aeropuerto O'Hare esa mañana. Su padre venía de Asia. Eso era todo lo que sabía. Uno de los aviones accidentados venía de allí, pero Ryan no sabía ni la hora ni el número de vuelo de la aerolínea. Solamente deseaba que su padre no hubiese estado en ese avión. Nuevas tomas desde los helicópteros mostraban escenas desde arriba del aeropuerto donde grandes jets estaban aparcados de arriba a abajo en las pistas. La gente caminaba entre los aviones para llegar a la terminal hasta una distancia de 3 kilómetros y al llegar era casi imposible salir del aeropuerto. El tráfico bloqueaba las carreteras de acceso y salida del lugar. Ryan vio a miles de pasajeros a la deriva, zigzagueando entre los autos para llegar a las salidas y tomar taxis o limusinas que los llevaran a sus hogares, si es que podía salir de ese congestionamiento. En algún lugar, la madre de Ryan estaría tratando o de llegar al aeropuerto para saber algo del vuelo de su esposo o ya la había recogido y estaban intentando regresar a casa. Por lo que Ryan podía ver en las noticias, no la esperaba hasta dentro de un largo rato. Marcó una vez más el número de su celular, pero ella no la contestó. Deseaba con todas sus fuerzas que debiera a fallas en la comunicación debido a las desapariciones. Cada vez se asustaba más al no poder comunicarse con nadie y sin saber si sus padres estaban a salvo. Le desagradaba pensar que su mamá pudiese intentar llamarlo cuando no estuviera en casa, pero tenía que salir. Tenía que ir a casa de Raimundito y ver qué pasaba. Intentó llamar nuevamente a su madre a casa de Raimundito. Seguía la máquina respondiendo. Colgó y salió corriendo a casa de los Steele. La gente estaba en la calle hablando con los vecinos. Algunos estaban llorando.
Lo vieron acercarse al pórtico de la casa de los Steele. No quería que apareciera que iba allí sin motivo, por lo que se sentó en el escalón del frente como si estuviera esperando a su amigo, hasta que pareció que la gente se había olvidado de él. Ryan estaba por tocar el timbre cuando vio que las cortinas estaban corridas. La puerta estaba sin llave y como 3 centímetros abiertas. No había ningún auto en la entrada, pero alguien tenía que estar en casa. Entró sintiendo olor a café quemado. Fue hasta la cocina en puntas de pie y vio que la cafetera estaba en la pileta todavía caliente. Ryan sabía que había alguien en casa, pero ¿quién? Abrió la puerta que daba al garaje. Solamente faltaba el BMW del señor Steele. El auto de la señora Steele estaba, lo mismo que el que manejaba la hermana de Raimundito cuando estaba en casa. También estaba el vehículo de 4 ruedas de Ryan. Por supuesto, y su bicicleta y su vehículo para la nieve. Entonces, ¿quién estaba y quién no? Revisó el guardarropa del pasillo donde guardaban el impermeable, la bolsa de vuelo y la gorra del papá de Raimundito. Se suponía que el capitán Steele estuviera en un largo viaje a Inglaterra o algún otro lugar. Ryan subió la escalera en punta de pie rumbo a los dormitorios, pasando por toda una pared con fotografías de la familia. La puerta del cuarto de Raimundito estaba cerrada. Ryan golpeó suavemente. Nadie contestó. Empujó la puerta. La ropa de dormir de Raimundito estaba apilada prolijamente sobre la cama. Ryan miró con envidia la foto del señor Steele en su uniforme de piloto al lado de un avión sobre la mesa de noche. Al salir del cuarto, contuvo el aliento, escuchó ruidos provenientes del cuarto principal. ¿Qué era? ¿Había alguien en la casa? Desde el pasillo llegaba a ver el dormitorio. Tendido boca abajo al lado de su ropa de piloto estaba el papá de Raimundito. Parecía estar durmiendo, a no ser porque se sacudía como si estuviera llorando. Ryan no se atrevió a molestarlo. Bajó sigilosamente las escaleras y se encaminó de regreso a su casa. Al entrar en su casa vacía, tuvo una sensación de aprensión. Encendió el televisor y vio una lista de personas que habían estado a bordo de avión de accidente en su vuelo a O'Hare. Repetimos, decía el presentador, nunca ha sido nuestra política dar nombres de personas desaparecidas o de pasajeros presuntamente muertos antes de notificarle a sus parientes cercanos. Sin embargo, debido a la tragedia colectiva y a la imposibilidad de contar con agencias locales que puedan colaborar para informar a los familiares, nos han pedido que publiquemos los nombres con mayor veracidad posible. Recuerde, si alguien que usted conoce aparece en estas listas, solamente significa que ha reservado lugar en esos vuelos, pero su destino es desconocido. Se cubrió los ojos y miró entre sus dedos. A medida que los nombres aparecían en la pantalla, reconoció el nombre del papá de un amigo suyo. Uno o dos más le resultaron conocidos. Todo lo que pudo pensar fue, ¿por qué santos de todos mis amigos habían perdido miembros de su familia? Luego vio el nombre de su papá y estalló en lágrimas. Apagó el televisor y meneó la cabeza. No podía ser. Se quería convencer de que su papá estaba vivo y lo iba a llamar. Pero sabía que eso no iba a pasar. Ahora quedarían solamente su mamá y él. Ella lo sabría. La luz de la contestadora no estaba encendida. Tal vez se lo quisiera decir personalmente. Quizás ni lo supiera todavía. Volvió a marcar el número del celular del auto de su mamá. Sonó y sonó hasta que finalmente alguien atendió.
Era una desagradable voz de un hombre. Hola, ¿quién habla? Ryan Dale, creí que estaba llamando al celular de mi mamá. Así es, hijo. Si es que tu mamá se llama Margarita Luisa Delay. Sí, ¿dónde estás? ¿Quién habla? Lo siento, hijo. Soy el sargento Flanagan de la policía de Des Plaines. ¿Qué pasó? ¿Mi mamá se encuentra bien? Me temo que no. Ryan, hubo una pérdida masiva de combustible y explotaron varios automóviles en una intersección. A tu mamá la están llevando al Hospital General Luterano en Park Piets. ¿Sabes dónde queda? No, señor. Bueno, queda en un momento, hijo. Sí, ok. Escucha, Ryan. ¿Hay alguien aparte de ti en casa? ¿Un pariente o un amigo contigo que te acompañe por un rato? Ryan estuvo a punto de decir que acababa de ver el nombre de su papá en la lista de las víctimas aéreas accidentadas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Hijo, no me gusta decir esto por teléfono, pero tu mamá no logró sobrevivir. Las morgues del condado están llenas, por lo tanto, se está disponiendo una en el colegio secundario Mining East en Park Ridge, no muy lejos del hospital. Busca a alguien que te lleve dentro de un día o 2 días para identificar el cuerpo, pero no intentes venir ahora. Ryan se quedó atónito. El sargento Flanagan se volvió a disculpar. Hijo, lo siento. ¿Estás seguro que hay alguien contigo para que te cuide? Pero Ryan colgó. Era posible que la gente que había creído en Jesús hubiese sido llevada al cielo, como Raimundito le había dicho. Él, sus padres y el capitán Steele habían sido dejados atrás. Pero ahora también sus padres habían muerto. ¿Qué iba a hacer? No tenía idea, pero iba a intentar hacer algo. La iglesia de Raimundo estaba a 1,5 kilómetros de distancia. No tenía apuro, solamente quería caminar, llorar y pensar. Si alguien había quedado de la iglesia, encontraría ayuda. Y de esta forma, Ryan se queda solo, dejados atrás.